Bueno, y finalmente ha llegado el día. Este jueves el presidente Gabriel Boric va a promulgar la reforma a las pensiones. Se invitó a todos los sectores políticos, particularmente a quienes contribuyeron con aprobar esta medida, no solo del oficialismo, sino que también, y en particular, las bancadas de Renovación Nacional y la UDI. Pero desde ese sector hay algunos políticos que decidieron restarse por considerar que el evento podría terminar siendo un acto de campaña en favor de la ministra del Trabajo, de la ministra Janet Jara. Bueno, sí va a estar evidentemente ella junto al presidente, y también está invitada la expresidenta Michelle Bachelet a un evento que se va a realizar en la comuna de Peñalolén. De ello nos viene a contar Paulina García. Hola, Paulina. Hola, Paulina. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que, bueno, sin duda este jueves va a ser una jornada bien importante para el Palacio de la Moneda. Va a ser el propio presidente Gabriel Boric quien, junto a prácticamente su círculo más íntimo, va a encabezar este acto ciudadano en la comuna de Peñalolén para promulgar la reforma a las pensiones. Esto, recordemos, tras un debate que todos lo vimos en el Congreso, se extendió por varias décadas, en una reforma que además todos señalan podría ser uno de los grandes legados que va a dejar esta administración, la del presidente Gabriel Boric. Hoy día va a estar ahí, por supuesto, como decías tú, Mauricio, la ministra Janet Jara, y ella ayer ya explicaba que en el mes de septiembre cerca de 500.000 personas van a poder ver incrementadas sus pensiones, tanto pensiones de vejez como también pensiones de invalidez, siendo, decía ella, los primeros beneficiados con esta reforma a las pensiones. Y también la ministra ayer señaló que junto al Ministerio de Hacienda se constituyeron cerca de 15 equipos de trabajo para poder implementar la reforma que, recordemos, se va a ir implementando de manera progresiva para que esté operando en toda su totalidad en un plazo al menos de 9 años, que es la expectativa que tiene este proyecto de ley. Por supuesto, bien sabemos también que la ministra es una pieza clave para la implementación de esta reforma, pero también sabemos que suena como una carta para poder dejar el gobierno y perfilarse también como un rostro presidencial. Ayer en el Congreso se le preguntó a la ministra sobre finalmente cuál va a ser su rol en la implementación de esta reforma y si esto no tiene que ver algo con su candidatura presidencial. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En relación a la reforma previsional, una vez que el Tribunal Constitucional la despachó de su revisión, lo que ha dispuesto el presidente de la República es que mañana se pueda promulgar. Esta actividad se va a hacer en el municipio de Peñalolén y precisamente lo que se busca es hacer una bajada ciudadana al proyecto de ley, que ya se está convirtiendo en ley una vez que se publique, que esperamos que sea dentro del mes de marzo. ¿Podría ser esta su última actividad como ministra del Trabajo para emprender un desafío presidencial en este caso? Mire, esas definiciones las hacen los partidos. En el caso, como yo soy militante del Partido Comunista, y esa conversación ni siquiera se ha dado por más previsiones. ¿No descarta ser la alternativa del Partido Comunista entonces? Lo que pasa es que esas discusiones se dan dentro del Partido Comunista y yo no las voy a dar por la prensa. Claro, y hasta que esa discusión no se dé o hasta que esa definición no se tome, Janet Jara es la ministra del Trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric, que tuvo y tiene un rol central en el trámite y en la aprobación de la nueva reforma previsional. Y de ahí que se genera, claro, por el contexto, toda esta situación un poco compleja para quienes fueron invitados y que fueron la contraparte en el acuerdo desde la derecha, ¿no? Hablamos particularmente, por ejemplo, del senador Juan Antonio Coloma de la UDI o del presidente de RN, Rodrigo Galilea. Recordemos que este acto se iba a hacer la semana pasada y a ellos se les invitó en ese momento y declinaron de la invitación por problemas de agenda. Hoy día tampoco estarían. El escenario es complejo, decía yo, porque claro, van a asistir a un acto con todo el oficialismo, con buena parte del gabinete y con la propia ministra Jara, que en 2 semanas más puede ser la candidata del Partido Comunista a la presidencia. Y por ahí pasó la negativa de la mayoría de los parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos, ¿no, Paulina? Sí, la verdad es que, bueno, ayer conversamos con varios senadores de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, donde estuvo radicada justamente la reforma a las pensiones. Ellos dicen que no se van a hacer presentes, no todos, algunos sí van a ir. Por ejemplo, el senador Iván Moreira dijo que iba a ir hoy día a la ceremonia en Peñalolén, pero no así varios otros senadores de Chile Vamos. Ahí está Juan Antonio Coloma, Paulina Núñez, Rodrigo Galilea, Luz Ebensperger, con quienes conversamos el día de ayer. Y ellos dicen
que ellos van a preparar un acto en paralelo a este acto que va a hacer el gobierno. Ellos, como Chile Vamos, van a hacer un acto con adultos mayores, principalmente para poder socializar los ejes de la reforma, y efectivamente ellos dicen que no se van a hacer presentes porque consideran que el gobierno, a pesar de que esta reforma se sacó con votos de la derecha adelante, el gobierno va a hacer un acto finalmente con tintes electorales. De ahí que haya invitado a la expresidenta Michelle Bachelet hoy día a este acto en Peñalolén, y de ahí también que ellos ven que este acto no tiene finalmente todo el componente que ellos esperarían, que fuera un acto más transversal y no un acto de campaña. Es por eso ahí que muchos de ellos se restaron de ir hoy día a esta actividad ahí en Peñalolén. Vamos a escuchar lo que nos dijo anoche, bien tarde, el senador de RN, Rodrigo Galilea, respecto a por qué Chile Vamos, o prácticamente la mayoría de los senadores de Chile Vamos, no va a ir hoy día a la comuna de Peñalolén. El día de mañana el gobierno ha anunciado la promulgación y ha invitado a un acto que, a nuestro juicio, se transformó en un acto muy de, no sé si de campaña, pero muy cercano a eso, invitando a la presidenta Bachelet y, en fin, saliéndose quizás de lo que a nosotros nos hubiera gustado de una actividad que mostrara la amplitud del acuerdo. Es por eso que nosotros, como Chile Vamos a hacer también un acto, una celebración muy sencilla con adultos mayores, todo lo que Renovación Nacional quiso y aportó en este muy buen proyecto de reforma previsional. Ya, tema aparte ahí, Paulina, la presencia justamente de la expresidenta Michelle Bachelet, que dicho sea de paso, es segunda vez en la semana en la que va a aparecer en una actividad pública junto a la ministra Janet Jara, y desde el PPD están mirando con atención, bueno, qué pasa con esta figuración y el respaldo o ausencia, digamos, que ha tenido ella en otros actos con Carolina Toá. Pero volviendo a la ministra Jara, quien ya escuchábamos, ¿qué opinan en el propio oficialismo respecto de su futuro, más allá de las definiciones que debiera tomar el Partido Comunista? No son pocos los que ya hablan de una eventual salida de la ministra Jara al gobierno. Además, en una ceremonia incluso lo planteaba el presidente Boric en esta entrevista que tuvo el pasado domingo en televisión, donde señala que si hay ministros, no la menciona puntualmente, digamos, pero si hay ministros que han tenido un rol destacado en el gobierno y quieren emprender nuevos caminos, habrá que hacerle un reconocimiento, y ahí va a estar la comparación de lo que se hizo en su momento con Carolina Toá en ese cambio de gabinete. Bueno, la verdad es que este fin de semana el Comité Central del Partido Comunista va a definir una carta presidencial. Todavía no está completamente zanjado que esta carta sea necesariamente la ministra Janet Jara. Sabemos que el PS también tiene a Daniel Jadue como otra carta, o incluso el propio Lautaro Carmona, quienes podrían competir por el sillón del Palacio de la Moneda. Lo cierto es que, claro, en la Moneda también se dice que la salida o la eventual salida de la ministra Jara también tendría que ser algo o un acto muy similar al que se hizo con la exministra Carolina Toá, una ceremonia no menor, y tampoco podría ser mediante un comunicado que se informe su salida, considerando que tiene que haber una ceremonia de cambio de gabinete, como también se hizo con la ministra del Interior, que recibió, por supuesto, hasta último minuto todo el espaldarazo del presidente Gabriel Boric. Lo vimos ahí, esa despedida bien efusiva, con abrazo también incluido. Bueno, lo cierto es que muchos dicen en los plazos se comienzan a cortar. La reforma, una vez promulgada hoy día con la firma de la ministra Janet Jara, le abre un espacio a ella para que pueda definir finalmente si se va a abocar a ser ministra el presidente Gabriel Boric o va a tomar un desafío presidencial. Ayer en el oficialismo decían que era un despropósito pensar que el acto de hoy es un acto de campaña y que es necesario que la ministra, por supuesto, esté ahí, la ministra Jara, que esté presente, porque ella fue parte de esta discusión y fue la que logró finalmente sacar adelante esta reforma previsional buscando acuerdos con todos los sectores. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Alejandra Sepúlveda. Ella defendió el trabajo de la ministra Jara y descartó que el acto de hoy día tenga un tinte electoral. Bueno, es absolutamente lógico que la ministra que lideró, que dio la cara por el gobierno, esté en la promulgación de una ley tan importante como la reforma previsional. Este no es un acto de campaña, es un acto que tiene que ver con el procedimiento, ¿no es cierto?, para aprobar una ley de la República.
Y si otros parlamentarios, los parlamentarios de oposición, los senadores, están viendo esto como un acto de campaña, me parece absolutamente irracional. Yo creo que son solo justificaciones para no asistir a un acto que es muy importantísimo para los jubilados y jubiladas de este país. Bueno, vamos a quedar muy atentos a esta ceremonia donde se va a promulgar esta reforma previsional tan esperada por el gobierno. A las 12:30 vamos a estar ahí en la comuna de Peñalolén. Se espera que esté, por supuesto, el presidente Boric, el alcalde de la comuna, Miguel Concha, que también va a dar un discurso, y, por supuesto, los ojos puestos ahí en la expresidenta Michelle Bachelet, que va a estar acompañando al gobierno en toda esta ceremonia. No es la primera vez, dicho sea de paso, que la expresidenta Bachelet acompaña al gobierno en actos que tienen que ver con la reforma previsional. Sí. Lo hizo en un par de actos masivos con mujeres en distintas comunas de Santiago cuando este proceso todavía estaba en el Congreso. Y lo otro, a propósito de lo que señalaba la senadora Alejandra Sepúlveda, todos sabíamos que el contexto en el que se iba a promulgar la reforma previsional era electoral, digamos. O sea, este es un año electoral. La ministra Jara aparece como candidata del Partido Comunista, bueno, es la ministra del Trabajo hasta ahora, porque hay que recordar que desde la promulgación, la fecha de promulgación de las leyes no es baladí, porque desde el minuto en que las leyes se promulgan, empiezan a correr los plazos, ¿no? Hay un plazo de 6 meses por el tema de la PGU, o sea, si esto pasa en marzo, esos plazos empiezan a correr de inmediato, o sea, no es que se pueda elegir tampoco, o que se pueda correr si este año completo es un año electoral. O sea, ¿cuándo se iba a promulgar la reforma previsional sin que participara la ministra Jara, por ejemplo? Bueno, ahí está. A las 12:30 entonces, Paulina, la ceremonia en el Centro Cultural y Deportivo Chincohue en la comuna de Peñalolén. Gracias por todo. Que estén bien, Buen buenos día. días. Buenos días.